Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar la meditación o la capacitación de esta noche. Los invito a que nuevamente nos coloquemos de rodillas para que sea el Espíritu Santo el que nos dé a entender el mensaje de esta noche. Oremos. Padre bendito, una vez más, Señor, nos postramos delante tuyo, dándote las gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque nos has permitido, Señor, en este momento poder adelantar esta obra en este lugar. Y en especialmente porque has permitido que adquiriéramos la plataforma de Zoom, la cual ha sido de gran bendición para aquellas personas que de una u otra manera quieren prepararse, quieren vivir el mensaje que se escucha y lo podemos hacer desde distancias de diferentes países, diferentes lugares. Te doy las gracias porque me das a conocer, Señor, este mensaje y desde aquí, desde las montañas, como está escrito, podemos llevar el mensaje a las ciudades y queremos cada día, Señor, compartirlo y queremos cada día prepararnos para el encuentro contigo en las nubes del cielo, Señor. Bendice las familias de todos los que se han conectado esta noche. Bendice sus hogares, sus hijos, Señor, para que tú les suplas las necesidades físicas, pero especialmente las espirituales. Ayúdalos en sus debilidades, ayúdalos, Señor, a entender el llamado que tú estás haciendo de poder prepararse y prepararnos, porque sabemos, Señor, que estamos en los días peligrosos y cada día los días vienen más males sobre cada uno de nosotros, Señor. Pero sabemos que si clamamos a ti, tú nos vas a proteger y nos llevarás a un lugar seguro. Simplemente tenemos que tener la disposición de estar a tu lado y no desprendernos de tu mano y así perseverar hasta el día en que tú vengas de las nubes del cielo o hasta que seamos llevados al polvo de la tierra. Todo esto te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros ni que se haga conforme a nuestra voluntad. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar un poquito la importancia de los puestos de avanzada para el tiempo del fin. De la salida al campo se pueden hablar muchas cosas, pero en mi experiencia que he tenido viajando a ciertos lugares, he visto muchos errores que se están cometiendo en esas salidas. Y uno de los más grandes errores es que muchos quieren salir y hacer un puesto de avanzada, pero no saben qué es un puesto de avanzada o qué debe tener o para qué sirve un puesto de avanzada. Entonces, más adelante en otras clases vamos a mirar más a fondo todo eso. Pero esta clase se llama La importancia de los puestos de avanzada para el tiempo del fin. ¿Es muy importante los puestos de avanzada? Déjeme decirle, mis hermanos, que sí. En el puesto de avanzada se moldea mucho el carácter de cada uno de nosotros. Convivir con varias personas en un mismo lugar es donde nosotros sabemos y podemos entender si estamos ya llevándonos unos con otros. Porque muchos estamos separados de diferentes personas y no tenemos un carácter y cuando podemos estar reunidos con personas es donde nosotros vamos a entender qué carácter tenemos, porque no van a venir las personas todas con el mismo propósito y de pronto es donde nosotros tenemos que tener la paciencia. Tenemos que tener el amor para poder ayudar a esas personas y la fe de poder creer que puede haber un cambio en cada una de esas personas. Pero vamos a la palabra de Dios que nos habla en Ezequiel capítulo 3 versículos 22 al 24. Y vamos a entender un poquito por qué es necesario los puestos de avanzada para el tiempo del fin. Estábamos mirando que por qué moldear el carácter. Cuando tengamos el carácter de Cristo en nuestra vida, pues se va a ejecutar el sellamiento, el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Antes no. Y cuando nosotros podamos compartir lo que tenemos, porque por naturaleza cuando un niño nace y se cría solo en un hogar, es envidioso, egoísta, todo lo quiere para él.
Y quizás muchas familias en las ciudades pasa eso. No quieren compartir nada porque la habitan solo en su hogar. Pero realmente cuando estamos en el campo es donde nos toca compartir lo que tenemos unos con otros. Cuando llegan personas que no tienen nada, poder compartir la cama, poder compartir parte de nuestra alimentación, poder compartir el conocimiento, la paciencia, poderlos ayudar. Ahí es donde nosotros moldeamos el carácter. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel. Vino allí la mano de Jehová sobre el profeta Ezequiel y le dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Aquí podemos ver de que el Señor le dice a su profeta, sal al campo porque allí tengo que hablar contigo. Lo invitó a que saliera de donde estaba, de esa ciudad que estaba corrompida. Y Ezequiel, un hombre de Dios, ¿qué hizo Ezequiel? Obedeció. Y me levanté y salí al campo. Ezequiel se levantó y salió al campo. Y cuando salió al campo, ahí nos dice la palabra de Dios que he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Dónde encontró la gloria de Jehová Ezequiel? En el campo. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Su carácter, sus mandamientos, donde empezó a vivir realmente esa vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con el carácter de Cristo, va a suceder algo extraordinario en nosotros. Si nosotros nos vamos a la vida de los discípulos cuando andaban con Jesús no tenían el carácter de Cristo. Para los discípulos el puesto de avanzada donde recibieron el Espíritu Santo fue el aposento alto, en un lugar donde estaban todos juntos reunidos y empezaron ellos allí a mirarse y a reconocer cuál era el error que cada uno tenía y a pedirse perdón y disculpas y a donde empezó ellos a congojarse por todo lo mal que se habían comportado unos con otros y qué tan mal habían entendido al maestro, dice la sierva del Señor sobre ellos. Y dice que cuando hubo esa unidad en ellos, que hubo ese arrepentimiento y esa conversión y se les quitó esa incredulidad, dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y ya todas las cosas las tenían en común allí ellos y que lo único que se empezaron a preocupar fue por salvar almas. Y hoy en día quizás no hemos tenido aún eso. Y por eso el versículo 24 dice, bueno, dice que allí el profeta salió y se encontró con la gloria de Jehová. Y cuando encontró la gloria de Jehová, cuando vio su carácter, dice que se postró sobre mi rostro y me postré sobre mi rostro. Versículo 24 es un versículo muy eliciente para cada uno de ustedes. Entonces entró el Espíritu donde en mí. O sea que Ezequiel recibió el Espíritu de Dios allí en el campo y lo afirmó sobre sus pies, o sea, lo ayudó, le quitó esa debilidad que él tenía y lo fortaleció para poder soportar lo que viene, para poder allí, y por eso le dice, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa para poder pasar esa tribulación que venía en los tiempos de Ezequiel. Y es lo mismo, hermanos, que va a pasar para el tiempo final. Los que son sellados con el Espíritu Santo son los únicos que van a pasar la gran tribulación y van a poder ver a nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo que no hayan traspasado la muerte. Y vamos a mirar más adelante, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 18:4. Nosotros sabemos que el mensaje final está en Apocalipsis 14 del 6 en adelante, ¿cierto? Entonces 14:8 de Apocalipsis nos dice, el mensaje del tercer ángel es, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ese es el último mensaje. Nosotros sabemos que el primer mensaje y el segundo empezaron a ejecutarse en 1843, empezaron a vivir esos dos mensajes. Y aún este mensaje está a las puertas de empezar a cumplirse o a darse el cumplimiento de esta profecía. Pero la pregunta es, ¿dónde quiero que me coja cuando este mensaje se dé? Cuando este mensaje ya salga a la luz, ¿dónde debo estar? Hermanos, debemos estar en los puestos de avanzada, debemos estar en el campo. Pero como yo les decía, todos no podemos hacer puestos de avanzada, pero la mayoría
sí podemos salir al campo. Unos van a salir con tiempo, como lo hemos hecho nosotros, y otros tendrán que huir. Pero sea como sea, ya va a haber un lugar preparado. Apocalipsis del 14 al 9 al 10 nos dice, en la visión de Elena de White, los puestos de avanzada son una forma de llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Hermanos, eso es algo que debemos tener en cuenta. Muchos están saliendo del campo y se están volviendo campesinos. Y no es el mensaje que Dios quiere para nosotros. La salida del campo no es para yo volverme un campesino y ponerme a dedicar diario a trabajar la tierra, no. Dice que es una forma de llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Al establecer puestos de avanzada en las comunidades locales, la iglesia puede proporcionar un testimonio visible y tangible de la verdad de la palabra de Dios. Su amor por la humanidad. En conclusión, los puestos de avanzada que enseñó Elena de White a los adventistas del séptimo día son una herramienta poderosa para compartir el mensaje de la iglesia y marcar la diferencia en las comunidades locales. Por eso debemos nosotros entender qué es un puesto de avanzada y cuál es el propósito de esos puestos de avanzada. Entonces, debemos, dice, el mensaje que ella lo dejó y está a los que desean, de pronto les mandaré por el interno. Tengo un PDF de 6 páginas donde habla de esa importancia de qué se debe hacer en los puestos de avanzada. Nos sigue diciendo, su importancia profética en los últimos tiempos sigue siendo relevante en la actualidad. Como miembros de la iglesia es nuestro deber seguir el ejemplo de Elena de White y trabajar en los puestos de avanzada para llevar el amor y la verdad de Dios a nuestro mundo. Entonces, hermanos, hay gente que dentro de nuestro mismo pueblo que está en contra de este mensaje. Nos dice, bueno, si nos vamos para el campo, ¿quién va a llevar el mensaje a las ciudades? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hay que trabajar en favor de las ciudades, desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, aquí vemos que no fue Elena de White la que dijo, fue el mensajero de Dios, el que acompañaba a Elena de White en sus visiones. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. O sea, no por el pueblo que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Lo que hacemos nosotros vamos a las ciudades, llevamos el mensaje y le decimos a la gente, mire, viene una hambruna, viene una crisis que no se va a poder comprar y vender, viene una crisis donde usted no va a poder ser libre en estas ciudades. Ya en otras ciudades en otros países más avanzados, se están implementando las ciudades de 15 minutos donde aparentemente la gente va a estar libre, pero en sí va a estar encerrado en ese perímetro de 15 minutos. Entonces tengamos eso en cuenta, hermano. Entonces dice que tenemos que ir del campo a la ciudad para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Pero realmente muchas familias han salido y su salida al campo ha sido un desastre. Muchas veces se han internado a trabajar allí sin tener el conocimiento, sin tener una preparación previa para tomar esa decisión. Salieron asustados, salieron por emoción, salieron de una u otra manera que no era la correcta y muchos fracasaron. Otros creyeron que el campo era un campo donde solamente producía leche y miel, y cuando se enfrentaron a la realidad de que produce espinas y cardos, realmente se desanimaron y se regresaron nuevamente para la ciudad. Mire lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta, porque le estoy hablando de que los que salen al campo, como salió Ezequiel, Dios los va a sellar. Pero si salimos más adelante lo vamos a leer. A ver, si salimos con un corazón contrito y humillado, si salimos con el propósito de Dios y hacemos el propósito de Dios. Si en nuestro corazón ya en el campo no hay avaricia, no hay envidia, que yo pueda recibir las personas y que lo que yo tengo lo comparto con ellas, es porque estamos moldeando el carácter. Pero si yo salgo al campo y compro mi propiedad y digo, bueno, eso es para mí, para mi familia, aquí no voy a recibir a nadie más, realmente no es un cristiano convertido. Dice aquí, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Hermanos, esta cita
Dice, vendrán siervos de Dios. ¿De a dónde vienen? Desde los puestos de avanzada, desde el campo. No van a salir desde las ciudades. Porque si fueran las ciudades, dice, saldrían de las ciudades. Y aquí dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Esto lo encontramos en Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos en la página 669. Para que tengamos en cuenta, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿yo hace cuánto tiempo salí al campo? ¿Con qué propósito fue el que yo hice de salir al campo? ¿Realmente estoy cumpliendo ese propósito? Estamos regresando a las ciudades, cada día nos estamos preparando más, tenemos esa paciencia, esa mansedumbre. Hermanos, he entendido en estos grupos de WhatsApp donde estamos, he entendido el carácter de Moisés. No es fácil cuando uno abre el grupo donde llega gente y empieza a hacer polémicas y en un ratico que sale uno a trabajar porque aquí donde yo vivo no cojo señal fuera de mi casa. La señal solamente es aquí internamente. Y cuando llego a trabajar encuentro el WhatsApp, grupos de 100, 200 WhatsApp y fuera que edificaran esos WhatsApp, pero es donde uno ve que cada uno pone en ese grupo la postura que cada quien tiene. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo será esas personas estar reunidas en un mismo lugar? Cada uno haría su grupo aparte y ese no es el propósito de Dios. Nos sigue diciendo acá en el libro Evangelismo, en la página 26. Misión para las ciudades. Como pueblo necesitamos acelerar la obra en las ciudades, que han sido obstaculizadas por falta de ¿qué? De obreros, medios y espíritus de consagración. Yo le pregunto, hermanos, mire, de los que viven en las ciudades, ¿realmente cuánto tiempo está sacando usted para hacer la obra de Dios? Cada uno se puede responder. Muchos dicen que solamente sacan el sábado en la tarde, porque entre semanas se levantan a las 6, se van para trabajar y llegan a las 5 de la tarde y no pueden hacer obra de Dios. El domingo la pasan con su familia, el único rato que pueden hacer la obra es el sábado, o si pueden entre semana es un ratico nada más porque tienen que cumplir con sus labores. Pero déjeme decirle, hermanos, cuando nosotros salimos del campo y vamos a la ciudad, realmente, hermanos, tenemos todo el tiempo disponible para llevar el mensaje, porque no tenemos compromisos en las ciudades que nos ate o nos impida llevar el mensaje. Y ha sido de gran bendición porque tenemos, si vamos y nos quedamos 8, 15 días, podemos visitar a esas personas, podemos ayudar, podemos testificar. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo disponible. Pero muchas veces no hay obreros suficientes, no hay medios y no hay un espíritu de consagración. En este tiempo el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él. Hermanos, debemos devolver nuestro corazón y decir, bueno, si realmente Jesús nos ha llamado, como dice segunda de Pedro 2:9, mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que te llamó de las tinieblas a la luz admirable con un propósito de anunciar esa luz. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que hacer eso. Entonces dice, necesitan humillar sus mentes y estar atentos a la voluntad del Señor, trabajando con fervoroso deseo en aquello que Dios ha mostrado que se debe ser hecho. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Recordemos cuando Jesús se perdió o pues cuando se regresaron de camino de una de las fiestas que celebraban en Jerusalén, se dieron de cuenta que Jesús no iba con sus padres y regresaron a buscarlo. ¿Y dónde lo encontraron? Allí en él, digamos, en la iglesia, puede ser allí, o en el santuario. Y la mamá le pregunta y le dice, Jesús, ¿por qué nos hace esto? Y Jesús le contesta, le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Entonces muchas veces nosotros estamos en otros negocios cuando Dios nos ha llamado a que debemos este trabajo que nos ha puesto sobre nuestros hombros. Entonces sigue diciendo, a fin de amonestar a las ciudades con respeto a su ruina inminente. Hermanos, tenemos que amonestar a las personas. Quizás no todos se van a convertir, quizás todos no van a creer este mensaje, pero lo importante de llevar el mensaje no es para ellos, es para nosotros salvar nuestra responsabilidad con ellos, hermanos. Entonces, Dios nos pide eso.
Nos sigue hablando, establecer instituciones educativas. Las escuelas y los sanatorios deben establecerse en lugares donde no hay nada que represente la verdad. O sea, debemos sacarlos afuera donde entremos a un lugar nuevo que allí quizás no está la gente educada o quizás allí no tienen el conocimiento como lo tienen en las ciudades, porque en las ciudades se escucha más la verdad para estos tiempos. Pero nos dice lo siguiente, los intereses no han de establecerse con el propósito de ganar dinero sino esparcir la verdad. Debe obtenerse terrenos a distancia de las ciudades. ¿Terreno qué? A distancia de las ciudades, donde se puedan levantar escuelas en las cuales la juventud pueda recibir una educación en agricultura y artes mecánicas. Realmente, hermanos, en las escuelas hoy en día, lo que se enseña allí, excepto que la profesora o el profesor sea cristiano, están enseñando unas cosas que realmente no está edificando a los niños. Ya hasta en las escuelas están enseñando eh, realmente lo que se veía en Sodoma y Gomorra y lo que se veía en los tiempos de Noé. Entonces nosotros tenemos que obtener, digamos, un terreno a distancia de las ciudades, donde se pueda levantar una escuela en las cuales la juventud pueda recibir una educación. Allí donde está mi hija en Samaipata, realmente hay familias que los niños no estaban estudiando, que realmente no había quien les diera clase a esos niños y realmente pues estaban criando esos niños analfabetas. Y no es el propósito de Dios tampoco. Esto es algo muy esencial. Y aquí me dice escuelas y la parte de la agricultura. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque debemos tener en cuenta que un puesto de avanzada para que funcione lo vamos a ver aquí más adelante, porque la mayoría de los puestos de avanzada están fallando en ser autosostenibles. Y yo no quiero que lo que vayamos a formar allí en aquellas montañas pase lo mismo, porque va a fracasar. Cuando un lugar no es autosostenible, vamos a ver cuando estemos terminando el tema qué va a suceder cuando no es autosostenible, las consecuencias que va a traer sobre ese lugar. Testimonio para la Iglesia, tomo 7 nos dice, como los días de Noé y Moisés, Dios determinó todos los detalles del arca y del santuario. El arca, cuando la hizo Noé, Dios le dio las medidas, le dio todo lo que tenía que hacer en el arca y qué tenía que, cómo organizarla. Y a Moisés Dios le mostró el santuario para que lo hiciera como el modelo que se le había mostrado. Así también en la construcción de las instituciones modernas, él vigila personalmente el trabajo que se realiza allí. Acuérdense que el gran arquitecto desea dirigir su obra por su palabra, por su espíritu y por su providencia. O sea que si ese lugar que vamos a iniciar nosotros, llevamos primeramente a este arquitecto y lo hacemos de acuerdo al modelo que tenemos de los puestos de avanzada, pero en una escala inferior de modernización, sino hacerlo de una cosa sencilla y humilde y rápido, va a ser de gran bendición. Porque muchos se van para el campo y resulta que quieren hacer un Madison, pero lo quieren hacer con estructuras demasiado lujosas y realmente no estamos, el tiempo no nos va a alcanzar para todo eso. Tengamos eso en cuenta, hermanos. Testimonio para la iglesia, tomo 8 nos dice en la página 256. Debemos tener en cuenta esto porque aquí hay algo que muchos estamos enfocados mal. Y dice lo siguiente. Los miembros laicos de nuestra familia, de nuestras iglesias, pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales. O sea, si yo me salgo de la ciudad y me voy para un lugar, para un campo, tengo que olvidarme de hacer dinero. Tengo que ir a hacer un propósito y eso es lo que muchos no están mirando. Dice, sino que donde hay oportunidad para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad. Una o dos familias por lugar para trabajar como misioneros. Hermanos, aquí nos está hablando la sierva del Señor no para un puesto de avanzada, está hablando para la salida al campo, porque en un puesto de avanzada no pueden haber dos, tres familias porque no
sería suficiente para hacer un puesto de avanzada como debe de hacerse. Entonces debemos tener en cuenta que cuando salimos al campo, no todos pueden hacer un puesto de avanzada, pero si se unen dos o tres familias va a ser un puesto de avanzada, digamos, en miniatura, que puede ser de gran bendición. Y lo más esencial que debe de tener ese lugar, realmente lo primordial es la parte de la agricultura y los misioneros, preparar misioneros para que salgan a llevar el mensaje a las ciudades. Quizás no se va a poder hacer una escuela, quizás no se va a poder hacer un sanatorio, porque no hay mano suficiente para hacer eso. Si usted llegase a hacer una escuela, ya allí en ese lugar se necesitan una o dos personas completamente disponibles para la escuela. Si llegase a ser un sanatorio, se necesitan de 4 a 5 personas para administrar ese sanatorio. Y entonces la parte de la agricultura y la parte de los misioneros se va a necesitar mucha mano de obra. Entonces debemos tener en cuenta es eso. Dice, deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor. Deben estudiar la manera de llevarlos a la verdad. Pueden destruir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en su casa, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las buenas obras. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos recomienda y por eso el puesto de avanzada debe ser un lugar donde podamos traer personas, invitarlos. Cuando salimos nosotros a la ciudad, invitamos a las personas que quieran venir. Esta semana pasada que hicimos una vigilia aquí, vinieron personas nuevas desde las ciudades de Bucaramanga a visitar este lugar que no habían venido antes. También vinieron personas de Barranca, también vinieron personas de diferentes lugares, que fue de gran bendición estar en esa vigilia que la llevamos hasta las 3 de la mañana. Fue una bendición poder estar allí reunidos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahora, las industrias en los puestos de avanzada. Esta es una parte muy esencial en la cual debemos nosotros tener en cuenta, porque la mayoría, por no decir todos, los puestos de avanzada que yo he visitado, todos se mantienen de las ciudades. Aún lo que se comen, las verduras y las hortalizas, las frutas, todo lo compran en las ciudades, en los pueblos, en las casas de mercado. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no tienen esa parte esencial para que sea autosostenible? Empiezan las excusas, no hay quien lo administre, no hay quien esté enfocado en esa parte. Bueno, es más fácil o más económico ir a comprarlos. Quizás en este tiempo sí, es más fácil ir a comprar lo que usted necesite que ponerse a cultivar. Pero vamos a ver más adelante lo que nos dice lo que viene para el tiempo final. En el hogar cristiano, en el capítulo 21, donde habla de ventajas del campo. Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, hermano. Si yo salgo al campo y no estoy cosechando mis propias provisiones, no estoy cumpliendo ese mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, porque en el futuro se agravará mucho el problema de no de comprar y vender. Yo pregunto, cuando llegue ese tiempo, ¿de qué vamos a vivir los que están en las ciudades? Bueno, los que estamos en el campo, si hemos cumplido con el mandato, pues tendremos yuca, tendremos plátano, tendremos verduras, frutas de las que hemos sembrado, ¿cierto? Pero los que salieron al campo y no hicieron ese trabajo, preguntémonos, ¿de qué vamos a vivir cuando ya no podamos comprar y vender? Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no estén cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Entonces el Señor es muy claro aquí, y no solamente en este libro, está en el libro también de la ciudad al campo, está en el libro de eventos los últimos días y aún en los testimonios de la iglesia están muchas citas. Es más, una de las citas que me llama mucho la atención es que dice, ni una de 100 familias se beneficia física y espiritualmente por residir en las ciudades. Ese tema lo tenemos en la predicación cuando predicamos
preparación para salir al campo. Ahí tenemos todas las citas referentes a cómo debemos, o sea, por qué el Señor nos manda a salir al campo. Entonces, hermanos, la importancia de los puestos de avanzada para este tiempo también es poder ser autosostenibles. De nada sirve si yo no soy autosostenible en el campo. Además, las industrias sostenibles pueden proporcionar una plataforma para enseñar habilidades y conocimientos valiosos a la comunidad. Por ejemplo, las escuelas en los puestos de avanzada pueden ofrecer programas de capacitación en agricultura, carpintería, costura, electrónica, energía renovable. Estos programas pueden ayudar a las personas a desarrollar habilidades prácticas y a encontrar trabajo en la comunidad. Entonces, hermanos, por eso un puesto de avanzada debe tener todo esto, porque es para capacitar a las personas para que después salga esa persona y vaya a otro lugar a enseñar lo que aprendió. También están la hora médico misionera, donde los misioneros aprenden la medicina natural, donde pueden ir a visitar personas enfermas en las ciudades y hacerles el tratamiento. Y si se pueden traer a ese lugar donde se puede brindar una mejor comodidad en la parte donde rodea, sería de gran bendición. En resumen, la creación de industrias sostenibles en los puestos de avanzada es una parte fundamental del modelo de los centros de influencia. ¿Qué nos dice? Es una parte fundamental, hermanos, tener esas industrias. ¿Cuáles industrias? La mejor industria que puede haber es la agricultura. De esa manera usted puede adquirir los recursos que necesita, poder cultivar y llevar a vender y así puede adquirir lo que no produce, lo que no se está haciendo en el campo. Pero realmente la mayoría de los puestos de avanzada no son autosostenibles, porque usted los ve viniendo de la ciudad, bajan cada 8 días al pueblo a comprar lo que se están comiendo. Entonces tenemos nosotros que tener esa parte primordial. Yo por eso lo primordial es sembrar los árboles frutales y sembrar la agricultura. Ya después se va haciendo las instalaciones donde se va a tener el personal. Porque de nada sirve llegar 20, 30 personas a un lugar eso y decir, bueno, estamos aquí en el campo, pero ¿qué vamos a comer? No, aquí no hay nada, toca empezar a sembrar. Y los que no saben, un árbol no da frutos en 1 o 2 semanas, se demoran años en producir. El plátano y la yuca también se demoran años. Lo que más rápido da son las hortalizas, que son 3 o 4 meses. El que más rápido se da es el rábano, que se da a los 35 o 40 días. Entonces, hermanos, debemos tener eso en cuenta. Dice, puede mejorar la calidad de vida. Dice, estas industrias pueden mejorar la calidad de vida de las personas en la comunidad al proporcionar empleo y alimentos saludables. Y también puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. La enseñanza de habilidades prácticas también puede empoderar a las personas en la comunidad para ser autosuficientes. Esa es la palabra, autosuficientes o bueno, que seamos independientes del sistema y mejorar su calidad de vida. Hermanos, en el campo, cuando tenemos la mayoría, si pudiéramos sembrar todo lo que nos comemos, no necesitaríamos dinero, porque usted no tiene que comprar lo que se come y realmente en la ciudad se trabaja para conseguir los recursos para nuestra alimentación. Pero cuando estamos en el campo y si hay más manos de obra trabajadoras, va a ser de gran bendición. Y así nos vamos preparando para lo que viene ahorita. Como miembros de la iglesia, es nuestro deber seguir el ejemplo de lo que la hermana Elena de White nos dejó en los puestos de avanzada y trabajar en los puestos de avanzada para fomentar la autosostenibilidad y mejorar la vida de las personas en nuestras comunidades. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros cada día mejoremos. Apocalipsis 13, 15 al 16 nos dice, y vamos a mirar algo, y esto es para los que estamos en el campo y no estamos cumpliendo con el mandato de ser autosostenibles. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no que la adorase.
Hermanos, sabemos que el tiempo final va a ser por oración. Y dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, yo no sé ustedes cuánto han escuchado que está a punto de empezar a llegar la moneda digital. Hermanos, llegar la moneda digital es prácticamente nosotros quedar autónomos del sistema. No quiero decir que no debemos entrar, no. Por naturaleza o por el sistema debemos entrar. Pero el día que ya eso vaya en contra de las cosas de Dios, pues renunciaremos. No, se quedará ya los recursos que tengamos o yo no voy a poder, no voy a comprar, pero estamos en el campo. Pero realmente el que entra al sistema y aún vivan dentro del sistema, le va a ser mucho más difícil desprenderse y sobrevivir en las ciudades. Mire lo que nos sigue diciendo aquí. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá ¿qué? Comprar o vender. Deseado de toda la gente en la página 97. Yo pregunto, hermanos, cuando vaya llegando ese tiempo, ¿cómo vamos a subsistir si no hemos hecho provisión? Si nosotros echamos un vistazo al arca de Noé hizo provisión porque Dios le dijo, hazte un arca y provéela de alimento para ti y tu familia y los animales. Y por eso Noé pudo estar en el arca más de un año, porque Dios le proveyó el alimento para el tiempo necesario en esa arca. Dios hizo el milagro de multiplicar esa alimentación que Noé ingresó en esa arca. Y nos sigue diciendo aquí, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo ¿qué? Su dominio. Hermanos, historia en la historia de los profetas y reyes en la página 136 y 37. Hermanos, realmente muchos van a decir como hizo Esaú. ¿De qué me sirve esto? Yo es ser rey o ser el primogénito de la familia si voy a morir de hambre. Se la regalo y dame de comida para poder seguir subsistiendo. Y así va a pasar para el tiempo final. Muchos en las ciudades, hermanos, van a apostatar cuando ya no puedan comprar nada de su alimento. Y aún los que estamos en el campo también nos va a ser dura la crisis si no hemos cumplido con el mandato de sembrar nuestra propia alimentación. Entonces, los que estamos en el campo cada día, hermanos, que no recibimos un peso de nada, que no tenemos un sueldo, es donde empezamos a ejercitar la fe. Aquí tenemos que trabajar para cultivar y llevar a vender y así adquirir los recursos. Si yo me quedo aquí con los brazos cruzados y no trabajo la tierra, pues no me va a llegar ni un centavo a mi casa porque no tengo sueldo, no tenemos nada donde nos entre recursos. Pero si yo trabajo la tierra, como ustedes pueden ver los videos que compartimos, llevamos a vender tomate, llevamos a vender habichuela, llevamos a vender naranja, mandarinas, llevamos a vender también pepino, pimentón. Lo que podemos nosotros hacer, porque apenas somos 6 personas prácticamente aquí, pero si hubieran más personas trabajando aquí, se podía cultivar mucho más cosas y se podía hacer de acá una despensa agrícola para llevar a vender. Pero cuando uno lleva a vender es lo que le sobra, porque primero suplimos lo que nos hace falta aquí en la casa y nosotros no nos vamos a comer 20, 30 canastillas de tomate, dejaremos el del servicio y el resto lo llevamos a vender. Y así pasa con la naranja, así pasa con la mandarina. Pero el día que no se pueda comprar y vender, se perderá porque no lo vamos a poder llevar a vender. Pero realmente los que están aquí con nosotros, pues van a comer de eso que se ha proveído. Por eso digo que nos salimos al campo, tenemos que ir quitando el egoísmo. Tenemos que ir quitando esa cosa que no nos deja tener el carácter de Cristo, que es el yo. Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Nos sigue diciendo acá, testimonio para la iglesia, tomo 5 en la página
152. Se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún qué, a ningún precio. Se va a acercar ese tiempo, hermanos, y todo está anunciando, o hay una Agenda 2025, todo está anunciando que el otro año viene más fuerte la crisis. Y dice, pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplaran los cuatro vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los cuatro ángeles. No estamos enteramente ¿qué? Listos. Hermanos, esto lo escribió la sierva del Señor en 1882. Realmente en ese tiempo no había un pueblo preparado. Realmente en ese tiempo no se conocía a fondo la salida del campo y los puestos de avanzada. Pero desde el 2019 para acá ha cogido fuerza esto, la salida del campo y los puestos de avanzada, que hemos sido negligentes muchos para poder preparar un lugar, pues ha sido de pronto parte de nuestra responsabilidad. Pero en ese tiempo dice, no estamos enteramente listos, pero ya ha habido tiempo suficiente para poder estar nosotros preparados, preparando y preparar a otros para ese lugar. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que suelten, que lo suelten para que los cuatro vientos no puedan soplar sobre la tierra. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes cómo han visto el Evangelio del 2020 para acá, pero este servidor, por testimonio, yo nunca pensaba salir de estas montañas, aunque no tenía ni pasaporte, ni vacunas, ni estudio, y Dios me permitió ir a otros países y se nos han abierto puertas a ir a capacitar personas de cómo es esta vida en el campo. Para honra y gloria de Dios, nosotros tenemos más de 30 años de vivir en el campo y ha sido una gran bendición. Pero el 2020 para atrás, nosotros vivíamos como muchos campesinos, vivíamos en el campo, del campo, pero no hacíamos mucho en pro de la obra de Dios en las ciudades. Pero de ahí para acá hemos decidido salir a trabajar más en las ciudades. Claro, nos faltan mucho más manos ayudadoras y nos falta quizás también recursos para poder desplazar, porque la idea no es irnos a una ciudad a hacer carga de los hermanos que están pasando sus necesidades. Qué bueno sería cuando uno se fuera de aquí para una ciudad, poder llevar esa caja de lo que uno produce para al menos la semana que se va a estar allí. Pero llevar una caja de aquí a un cierto lugar por el transporte, que no tenemos carro para ir, nos cobran, casi sale más cara la llevada de lo que los alimentos que llevamos que ir a comprarlos directamente allí en la plaza. Bueno, mis hermanos, todo esto que hemos hablado en esta noche, el arca que construyó Noé, si no estaba la presencia de Dios dentro del arca, de nada servía. Si no está el maestro, si no está el arquitecto dentro de la salida al campo o dentro de esos puestos de avanzada, de nada nos sirve porque seguiremos siendo hombres con tendencias a hacer riquezas terrenales en esta tierra. El Salmo 91, 1 al 3 nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te le librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y nos sigue diciendo que ¿qué? Que 1000 caerán a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Pero hermanos, y quiero que recalquemos algo. Para que tengamos la protección de Dios en nuestra vida, debemos tener algo que muchas veces nosotros la pasamos por delante, y es la obediencia. Por eso Dios protegió a Noé en el arca, porque Noé obedeció y entró al arca. Entonces, hermanos, muchos dicen, no, aquí en la ciudad Dios me va a proteger. Si usted tuvo la oportunidad de salir y no lo hizo, no creo que Dios lo vaya a proteger. Dios va a proteger a aquellos, hay una cita bastante fuerte sobre eso, dice que Dios va a proteger a aquellos que se quedan en las ciudades únicamente trabajando en la obra de Dios 100%. Realmente Dios sí sabe por qué fue que usted no salió o por qué yo no salí. No quiere decir que el campo sea la protección actual. Si yo estoy en el campo sin Dios,
de nada me sirve también, hermanos. Entonces, la salida al campo es para nosotros depender totalmente de Dios y obedecer a Dios en la parte que nos ha indicado y despegarnos un poco de las cosas terrenales, porque va a llegar un día donde nos va a tocar huir hacia las montañas y si nosotros estamos pegados a lo que tenemos, vamos a perecer con esas propiedades. Entonces, hermanos, cuando en un puesto de avanzada llegan demasiadas personas, es donde usted va a mirar los caracteres de las personas. Y realmente en la experiencia que he tenido a ir a ciertos lugares, me han contado experiencias de hermanos que han ido a esos lugares y hermanos que dicen, hermano, aquí han venido personas, pero muchas personas vienen aquí y es que ellos vienen aquí de paseo, vienen aquí de turismo, pero realmente no quieren prepararse, no quieren capacitarse, se levantan tarde, quieren coger cada uno a hacer lo que ellos les parezca y por eso no funciona. Hemos estado hablando con varios hermanos de diferentes lugares, líderes que tienen puesto de avanzada, para llegar a un consenso de cómo se debe eh, atender a una persona cuando llega. Una persona que llega de visita es diferente a una persona que llega a convivir en ese lugar. Entonces debemos tener eso en cuenta, hermanos. Pero lo importante de tener esa persona que llegue a ese lugar es una disposición de poder aprender, de poder reconocer qué le falta y qué debe fortalecer para cuando tenga que tomar esa decisión. Vuelvo y lo recalco, muchos no van a poder salir. La mayoría les va a tocar huir, pero si no hemos hecho una previa preparación, tanto física como espiritual, y aún hemos colaborado para ese lugar, para que me reciban cuando yo huya. Entonces, hermanos, va a ser mucho más difícil poder empezar de cero, porque el tiempo es muy corto para cada uno de nosotros prepararnos. Entonces, mis hermanos, eh, recordemos que el puesto de avanzada es muy esencial para este tiempo, porque es un lugar de refugio. Ahora quiero comentarles, haciendo comentarios, sí, haciendo comentarios es lo siguiente. Muchos quieren hacer un puesto de avanzada cerca a la ciudad. Y en el conocimiento que yo tengo y en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, yo no lo haría ya cerca en las ciudades. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí es un lugar donde va a llegar más fácil a la gente del mundo que no se convirtió a saquear ese lugar. Nuestras miras, nuestros proyectos van a ser allí, en aquel lugar donde está bastante retirado, porque va a ser un lugar de refugio donde la gente quizás va a última hora a tomar la decisión para llegar allí a ese lugar. Porque aquí actualmente donde nosotros vivimos, estamos lejos del pueblo, estamos a 18 kilómetros, pues el carro directamente no entra hasta acá, pero haciéndole un arreglito a la carretera puede entrar una camioneta hasta acá, pero sí entra la moto. Entonces, imagínense cuando haya una hambruna, imagínense cuando haya una crisis, van a decir, oiga, ya vive un señor que cultiva, tiene bastante comida, vamos a saquearle la comida y quizás lo van a hacer. Pero si estamos en un lugar cuando suceda eso, donde nos toque andar 4 o 5 horas a pie y unos caminos que realmente tienen que tener una preparación física, le digan, no, allá en esas montañas hay un grupo de personas donde están allá, pero toca llegar, se gasta unos 4 o 5 horas. Yo creo que piensan mucho para llegar a ese lugar. Entonces, hermanos, cada uno tomará la decisión de ubicarse en el lugar que desee que lo coja la crisis de no comprar y vender. Recordemos dónde nos ubiquemos, sea cerca o sea lejos, si no estamos con Cristo, de nada nos sirve. Pero realmente, si hacemos caso al mandato que nos ha dejado el Señor, pues nos podemos hacer lejos con Cristo y así vamos a hacer estar protegidos un poquito mientras llegue la gran tribulación. ¿Y de dónde salimos de ese lugar? Hacia las montañas, hacia lugares donde ya Dios va a proveer. Dios va a proveer la totalidad para su pueblo de Dios cuando se dé el decreto de muerte. Ahí es donde Dios va a proveer la alimentación ya para el pueblo de Dios. Porque mientras haya libertad,
mientras podamos estar en un lugar que no haya decreto de muerte, aún podemos trabajar para nuestro servicio personal. Pero ya cuando se dé el decreto de muerte, los vecinos que están a nuestro alrededor, que no se convirtieron, son los primeros en venir a hacer de las suyas. Dice la sierva del Señor que se adelantarán antes de que ese decreto se dé en quitarle la vida. Pero Dios protegerá a sus hijos. Dice que las espadas caerán como espigas y no harán nada. Y que vendrán ángeles en forma humana como guerreros a defender a los hijos. Entonces, mis hermanos, eso era lo que quería comentarles en esta noche. La importancia de los puestos de avanzada para el tiempo final. La pregunta es, ¿he visitado un puesto de avanzada? La pregunta es, ¿estoy preparado para llegar a ese puesto de avanzada? ¿Sé dónde queda? ¿Estoy proveyendo para que ese puesto de avanzada me tenga una esquinita allí para el día que yo salga? Eso es lo que debemos nosotros preguntarnos y mirar si ese puesto de avanzada está cumpliendo con el parámetro estipulado por Dios. Si en ese puesto de avanzada está el arquitecto que nos ha dejado instrumentos esenciales para ese puesto de avanzada. Cuando ustedes llegan a un puesto de avanzada, hermanos, lo primero que tienen que mirar es si es autosostenible, que le muestren a ustedes los cultivos, que qué puede tener, o sea, y qué falta para mejorar y ayudar a mejorar esos cultivos. Porque realmente la salida del campo no es solamente por salir. Una cosa es vivir en el campo y otra cosa es vivir del campo. Entonces, mis hermanos, eso era lo que les quería comentar. Entonces, pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas si tienen alguna duda o algo respecto a lo que hemos estudiado en esta tarde. Hija, no sé si están silenciados los micrófonos. ¿No? Bueno, mis hermanos, no sé si no hay preguntas, no sé, nadie quiere hacer una pregunta, no sé si fue que entendieron todo o quedaron confundidos. Claro, mi hermanito. Para mí que quedó claro.